Volvemos y como habíamos prometido, para nuestro primer programa queríamos traer la actualidad entrerriana a nuestra mesa de trabajo acá en Susana Costumbre y gentilmente nos aceptó nuestra invitación y bueno, gracias a la conexión también que tiene con una gran amiga de acá del Américo del Prado, logramos que hoy estar charlando con el secretario general de ACMER. ¿Le podemos decir Pachu o es muy informal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen Pachi, día. perdón. Sí, Pachi, yo soy Pachi, 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 sigo Pachi, siendo Pachi. el mismo, así que no hay drama, no me Abel, importa en la realidad formalidad. es Abel, ahí se me fue el nombre. Ajá, Abel bien. Antivera. Ajá, bien. Bueno, tenemos, yo ayer comenté que íbamos a estar y tengo varias preguntas para hacerte en relación a la ley de jubilatoria, que es lo que más ha movido acá por ahí a la audiencia nuestra, pero me gustaría comenzar con el acatamiento que tuvo ayer la medida de fuerza y dejar en claro bien cuál es el objetivo de esta propuesta de fuerzas, de medidas de fuerza que viene haciendo el gremio ACMER. Bueno, sí, rescatar de que ayer el 85% de la docencia se adhirió al paro, donde, bueno, por supuesto nuestros números contradicen a lo que dice el gobierno, que solamente hubo un acatamiento del 30%, pero más allá de eso, sabemos que fue muy alto el acatamiento y donde se demuestra el enojo también de la docencia y de la desconformidad que hay en cuanto a lo salarial. A eso hay que agregar que también hay un enojo con la intención del gobierno de avanzar con la reforma previsional, y eso se vio expresado sobre todo en la marcha multitudinaria que se llevó ayer también en horas de la tardecita en la ciudad de Paraná, donde se copó la Plaza Mansilla la que está frente a Casa de Gobierno, con una característica muy inusual también, que tiene que ver con las antorchas o con todo elemento que ilumine, y que eso generó una mística también y repotenció la posibilidad de seguir el reclamo de lo salarial y resistir la reforma previsional. Ajá. Vamos a comenzar con el tema del aumento, no aumento que recibió recibió el cuerpo docente y qué pasó también con los jubilados en relación a este decreto que presenta el gobierno y cuál fue la actitud o la medida que tomó el gremio. Bien, bueno, como decíamos ayer en la plaza, nosotros rechazamos en el ámbito paritario esta propuesta de parte del gobierno. Al rechazarla, el gobierno la da por decreto, y cuando la da por decreto la liquida mal. Y tampoco es una propuesta que, más allá de que el gobierno la dé por decreto, viene a conformar a la docencia. Entendemos que, por supuesto, para algunas economías familiares oxigena un poquito el bolsillo, y eso habla un poco más también de la situación real de la docencia entrerriana. Ayer decíamos que nos contaban de algunas seccionales de algunos departamentos de que había jubilados que preguntaban desesperadamente cuándo cobraban los 30.000 pesos de aumento. 30.000, que equivale a prácticamente una docena de empanadas, una docena y media de empanadas, una cosa así, según el lugar, pero que no viene a resolver la cuestión salarial. Entonces, el gobierno lo que hace es darlo por decreto y aún así lo liquida mal. Comete errores de liquidaciones, pero tiene que ver con que no está claro de la manera que iba a liquidar ese aumento, porque en el mismo decreto del aumento no está de manera específica cómo lo iba a liquidar. Y eso genera, por supuesto, una confusión técnica en los liquidadores, por supuesto. No es responsabilidad de los liquidadores, es responsabilidad política del gobierno de turno. Y en relación a lo que viene manejando el gremio, ¿cuánto es la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores de la educación a lo largo de estos casi 3 años del gobierno de Frigerio? Bien, ahí hay que atar algunos números, pero el último año tuvimos pérdida en cuanto a lo que tiene que ver con el acumulado inflacionario anual de un 34%. Hay que tener un detalle ahí y armo una reconstrucción del periodo histórico en que la devaluación de nuestro salario arranca con el gobierno, con el inicio de Frigerio y con el gobierno de Milei, pero sobre todo se dispara
cuando el gobierno de Milei genera la devaluación de enero del 24, genera una gran devaluación, ustedes recordarán, y al mismo tiempo decide sacarnos el 10% que estaba conformado por conectividad y FONID, que eran pagos de nación. El gobierno nacional, en su discurso de decir que el Estado tiene que desaparecer, que el Estado desaparezca significa que deja de participar en muchas cuestiones públicas que tienen que ver, como por ejemplo nuestro salario. Al querer desaparecer esto, al querer cumplir con esto que dice el gobierno, deja de pagarnos la conectividad y el FONID y pasamos a ser 10% más pobres. ¿Se entiende? Por lo tanto, en ese momento el gobierno de Frigerio dice, yo me hago cargo mientras pueda, y solamente puede por 2 meses. A partir de ahí, directamente pasamos a ser, como dije recién, 10% más pobres, 10% menos de nuestro sueldo. Hoy por hoy, ese monto equivaldría a 140.000 pesos. Y hay que decir esto, el gobierno en octubre del 24 dice, yo construyo, defino el FOPID que viene a reemplazar el FONID. Pero no lo reemplaza en términos de valor adquisitivo, porque el FOPID construido con el FOPID y la conectividad solamente llegan a prácticamente 63.000 pesos, es decir, mucho menos de lo que vendría a ser el FONID, ¿se entiende? Sí, sí. Bien, entonces a eso hay que sumarle que hicimos un acuerdo salarial el año pasado que abarcaba todo el año con cláusulas de actualización, es decir, cláusula gatillo, y llegábamos al mes de diciembre. A partir de ahí, esa cláusula, ese acuerdo termina y nosotros decimos, bien, ese acuerdo fue bueno, y políticamente sí nos dejaban una posición de que nos permitía discutir salario de otra manera este año, pero no respondía a la necesidad económica de los compañeros. Por eso nosotros en agosto del año pasado, en un congreso, decidimos pedirle al gobierno la discusión salarial. El gobierno nos responde que no. Le pedimos de nuevo en octubre, nos responde que no. Le volvimos a pedir en nuestro congreso de diciembre que queríamos ver cómo discutíamos salario de cara al inicio del ciclo lectivo de este año. El gobierno recién nos convoca el 23 de febrero y nos hace esta propuesta de 60.000, primero 45.000 para los activos, 30.000 para los jubilados y luego pasa a 60.000 para los activos y sosteniendo el 30.000 para los jubilados. Ahora, de diciembre a la fecha, hay una pérdida en cuanto a lo que tiene que ver con el índice inflacionario. Ya estamos hablando de un 8% de pérdida aproximadamente. Al gobierno le propusimos que pongan nuevamente cláusula gatillo para no seguir discutiendo, pero que no perdamos con la inflación, y el gobierno dijo que no. Al mismo tiempo, nosotros fuimos también a la Secretaría de Trabajo, hicimos un planteo en el que tomamos letra de una respuesta que nos da el gobierno, que esa letra dice que todo acuerdo salarial paritario debe tener su continuidad hasta que se firme otro. Por lo tanto, decimos que el gobierno también nos está debiendo ese 8% aproximado, que es la diferencia inflacionaria del mes de diciembre a la fecha. Bien, la Secretaría de Trabajo se está tomando su tiempo y ya debería estar respondiendo, y nosotros hemos definido que iremos a la justicia para reclamar esto, pero también iremos a la justicia para reclamar la inconstitucionalidad del decreto 500, que es el decreto que da el aumento directamente de manera inconsulta con la docencia. Y con respecto a este acuerdo que se hizo el año pasado, generó mucho malestar en los docentes, digamos, con el gremio en sí. ¿Vos sos consciente de eso? ¿Cómo resuelven, cómo responden ustedes ante esto de que los docentes se sintieron... Está bien, obviamente esto viene de una ola de desprestigio hacia los gremios en general, digamos, por lo que conlleva el neoliberalismo, pero sí en particular con los docentes. ¿Ustedes cómo hacen la llegada hacia los docentes explicando ese arreglo que se hizo, que muchos lo vieron como muy, muy tibio? Bien, pero hay que aclarar que si hay, bien, tomo lo que decís, y por supuesto que somos conscientes, tampoco es que vamos a la discusión y a los planteos por parte de la docencia, pero también hay que ser claro en buenas cuestiones, en algunas cuestiones. Cuando se toman definiciones como, por ejemplo, una propuesta salarial, no es que, por más que a Antivero o a Pagani le guste la propuesta salarial, no define aceptarlo, lo define la docencia.
y si hay un sindicato que es democrático es el ACMER. Y hay que aclarar y hay que decirle a los afiliados, a los no afiliados, e inclusive a la sociedad de cómo ACMER toma definiciones. Cuando llega una propuesta salarial que es considerable, esa propuesta salarial baja a las asambleas en las que participan afiliados y no afiliados. De esas asambleas sale una aceptación o no aceptación, que va a una asamblea departamental, lo que se llama asamblea resolutiva. Esa asamblea departamental define, en cuanto a los votos que trae de las escuelas, por aceptación o no, define llevar un mandato a un congreso donde participan los 17 departamentos. Entonces se va construyendo una definición del sindicato, por el sí o por el no. Le guste a Pagani, le guste a Antivero o no le guste, lo que define es el Congreso, porque nuestro estatuto dice que la máxima autoridad del sindicato es el Congreso, no es ni Antivero ni Pagani ni cualquier otra figura del sindicato, ninguna otra persona del sindicato. Por lo tanto, la propuesta, y no es por sacarme el lazo, pero explico el procedimiento de aceptación o no, entonces el que define una aceptación o no es el Congreso, respondiendo a las bases, inclusive con la participación de no afiliados. Ahora es entendible, y tomo lo que vos decís, de que hay un viento de cola de un tiempo a esta parte, con un discurso antisindical, que por supuesto que lo analizamos y lo superanalizamos, y tenemos nuestra síntesis con respecto a eso, en el que por supuesto el enojo muchas veces se canaliza hacia los sindicatos, inclusive hacia el nuestro, porque es el mayoritario. Ahora nosotros decimos que hay que replantear algunas cuestiones, por supuesto, inclusive algunas cuestiones comunicacionales, en este sentido, ¿no? De cómo comunicamos y cómo damos a entender de que cómo se toman las definiciones. En ese momento, porque también hay que expresar esto, la incertidumbre económica de nuestro país genera que no se sabe qué va a pasar, por ejemplo, en un mes, dónde vamos a estar. Ahora, una propuesta anual, que era algo que no se daba en mucho tiempo. Yo recuerdo en algún momento, en el año 2014, donde el gobierno de Urribarri en ese momento define dar un aumento salarial del 39%, lo cual para mí era positivo, para mi departamento era negativo, era malo y se rechazó. Y llegamos al 41% en ese momento, aproximadamente, según el cargo. Bien, entonces hay diferentes ejemplos en el cual, por más que uno esté de acuerdo o no, como yo también en algún momento no estuve de acuerdo con aceptar algunas propuestas, que para mí eran rechazables, el sindicato a través del Congreso lo termina aceptando. Bueno, esa es la ley de la democracia, por ejemplo. Es una forma de explicar de cómo a veces las propuestas salariales se terminan acordando. Sí, uno por supuesto no acepta de ninguna manera de que digan que el responsable es la conducción del sindicato. En estos casos me refiero yo. Hay otros casos que sí, que nos hacemos cargo y decimos, nosotros somos responsables y tenemos que mirar a la docencia de las definiciones que tomamos y explicarlos por qué. Pero en estos casos, yo digo, hay que explicar cómo es la dinámica de trabajo y de definiciones del sindicato. Perfecto. No, te hice esa pregunta porque ayer una docente me pidió que lo hiciera. Yo entiendo y respeto, incluso me parece que una de las cuestiones donde más se ve la democracia es precisamente en el Congreso, y también hacernos responsables, soy docente, de cuánto participamos nosotros también, ¿no? Y el poder que han tenido desde el adoctrinamiento a través de los sueldos, ¿sí? Que se maneja siempre por ahí del lado de la derecha, que impide por ahí también hacer las medidas de fuerza, se han eliminado las asambleas. Entonces todo eso hace que por ahí el gremio no tenga la fuerza que pudiera tener, que eso también tenemos que pensarlo en comunidad, no solamente tirándonos la bola uno al otro, ¿no? No, por supuesto. A ver, hay un fenómeno que se está dando de un sector grande de la docencia, donde ha bancado, ha apoyado e inclusive ha militado este proyecto político de Frigerio. Y es totalmente aceptable, entendible, porque estamos en democracia. Y que de repente se empieza a dar cuenta del proceso de empobrecimiento que nos ha llevado este gobierno. Y es permisible, nosotros no señalamos ni condenamos a nadie, es aceptable dentro del marco de la democracia. Ahora, nosotros hemos señalado en algún momento determinadas variables
y determinados gestos y actitudes de este gobierno que nos podían llevar a esta situación. No significa que tenemos la bola mágica que vemos el futuro, pero hay análisis políticos que nos permiten ver unos pasos más adelante nada más. Además, como profe de historia, como profe de historia, usted puede más o menos ir canalizando lo que nos ha marcado los procesos históricos, ¿no? Sí. Bueno, este cambio, volviendo a la marcha, se está dando un cambio en los docentes que sí han apoyado en las urnas y, como usted dice, incluso han estado presentes en listas y demás, este gobierno, y que ayer multitudinariamente están diciendo no queremos más estos sueldos que están condenando a un montón de compañeros a la miseria, porque realmente hoy un trabajador de la educación que recién inicia realmente está por debajo de la línea de la pobreza su sueldo. Sí, el mensaje es ese. Aparte es un universo que empieza a crecer porque nosotros decimos, hay un sector de la docencia que está cobrando 621.000 pesos, cuando el INDEC mismo dice que para no ser indigente hay que cobrar 623.000 pesos. Ahora, para no ser pobre hay que cobrar 1.300.000 para arriba, y tenemos una gran dimensión de la docencia por debajo de ese monto. Entonces eso habla, cuando nosotros decimos y le señalamos al gobierno que habla de calidad educativa, con los 190 días de clase, etcétera, y bueno, y todos otros confites que pueda agregar, también decimos, calidad educativa es tener al docente bien pago, porque bueno, si hay algún docente que me está escuchando, sabe bien que tiene que preparar la clase, y no es tener un manualcito de tomarlo cuando me voy a la escuela y ya está, sino que también es pensar cómo es cada grupo, cada curso, qué capacidades tiene, y pensar la didáctica para ese curso. Y eso implica armar la clase, implica buscar recursos, implica buscar estrategias, implica ver qué estrategias tengo o qué herramientas tengo en la escuela, si tengo televisión, si tengo proyector, si tengo internet inclusive, porque hay muchos docentes que trabajan en escuelas que no tienen internet y tienen que poner sus propios datos. Bueno, todo eso implica. Ahora, ¿de qué calidad educativa podemos hablar cuando, en vez de estar concentrado en eso el docente, está pensando en cómo paga el alquiler, en cómo llega a fin de mes, en cómo sale de la deuda de la tarjeta, en cómo no cae en el pago del mínimo de la tarjeta, inclusive cómo viste a los chicos? Sí. Y eso, por supuesto, no es calidad de vida. Y ayer en la plaza mencionábamos esto de también cómo algunas situaciones económicas de las familias empiezan a rozar la cuestión de salud mental. Le señalábamos al gobierno, hay un alto índice, y lo digo con mucha delicadeza, hay un alto índice de aumentos del índice de suicidio y algunas otras problemáticas mentales en Entre Ríos, y el gobierno responde con una inteligencia artificial. No es una respuesta social a un problema, a una gran problemática social. Bueno, todo va de la mano. Entonces, cuando hay algunos sectores que dicen que miran Finlandia, que miran Noruega y hablan de los resultados positivos en educación, también hay que decir que esos países tienen buenos resultados porque los maestros están bien pagos. Y también por ahí faltó el tema de llegar a la escuela, ¿no? Que muchos docentes son las 4 o 5 de la mañana y tienen que salir de sus casas a hacer dedo y bueno, rogar que alguien los lleve a tiempo, llegar a tiempo a las escuelas, tiempo extra que se les quita a la familia, que se les quita el sueño, a descansar bien. Realmente por ahí cuando uno opina de la profesión docente, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que conllevan, y muchos dicen, ¿por qué elegí esto? Elegimos la docencia porque por ahí muchos lo tenemos como una vocación o como la necesidad, la forma de fortalecer a la comunidad, y muchas veces también porque es lo único que nos queda para estudiar también. Y bueno, sabemos del empobrecimiento que están llevando a los terciarios también. Con respecto, me gustaría que puedas abordar un poquito el tema de la reforma previsional, cuáles son los puntos más fuertes y cuáles son las medidas o cuál es la postura que va a tomar el gremio en relación a esta posible transformación de esta ley que se han entrincherado muchos jubilados, están a lo largo de la provincia, están haciendo muchas movilizaciones, muchos grupos, y que espero, ansío, que puedan lograr su cometido.
Bien, la verdad que nos alegra que haya esto que vos decís, que haya diferentes iniciativas a lo largo de toda la provincia. Nosotros integramos la Intersindical, que es un espacio que está integrado por ATE, se ha sumado UPCN, se ha sumado a PLER, que es el Sindicato de los Empleados de la Legislatura de Entre Ríos, a GER, que es el Sindicato de Empleados Judiciales, entre otros. Ahora, y se ha sumado la Federación de Jubilados y Pensionados, la verdad, un sector que representa a gran parte de los jubilados y que en su momento, a lo largo de nuestra historia, no ha participado en alguna otra actividad. ¿Por qué se suma? Porque entendemos que tenemos que estar todos juntos para resistir esto. En cuanto a lo que vos preguntás sobre cuáles serían los puntos más preocupantes, tiene que ver el desanclaje de el sector de los jubilados con el sector de los activos. Y lo voy a explicar para que cualquier hijo de vecino lo entienda. Cuando nosotros disputamos una propuesta salarial, decimos tiene que ser remunerativa y bonificable, tiene que impactar en la caja de jubilaciones, y al impactar en la caja de jubilaciones le impacta el aumento de los jubilados. Entonces, en el ADN nuestro, en la configuración de nuestro sindicato, siempre estamos pensando en los jubilados. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Dice, no, desprendo esa movilidad de parte de los jubilados con los activos. Por lo tanto, nosotros, en caso de que se apruebe la reforma previsional, estaríamos discutiendo solamente el aumento para los activos, y los jubilados tendrían un aumento como se mueve el ANSES, es decir, 2 aumentos al año de acuerdo a un índice que no está muy claro porque el gobierno no ha definido cómo va a ser. Entonces, por más discusión paritaria que tengamos nosotros pensando en los jubilados, a ese aumento nunca le estaría llegando a los jubilados. Eso es uno de los puntos más críticos. Entonces se discute el 82% móvil. ¿Qué significa esto? En la línea de lo que estaba explicando recién. Si vos sos jubilada y yo soy el activo, vos vas a cobrar el 82% de lo que yo cobro. Entonces, ese es el 82% móvil. Yo recibo un aumento, ese aumento moviliza tu sueldo de jubilada y generaría la movilidad. Bueno, eso se terminaría. Es lo que expliqué en la primera parte. Y lo otro es que si yo trabajo, tengo una carrera docente, para calcular mi jubilación, los montos de mi jubilación, se toma una foto, que se llama un prorrateo de los últimos 10 años de mi desempeño. Entonces, si yo estuve 5 años de preceptor y los últimos 5 años estuve de rector, va a ser un prorrateo de esos 2 desempeños. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Una reforma previsional, en vez de tomar 10 años, va a tomar 30. Y eso hace que se tomen, por ejemplo, mis primeras horas que yo tomé en la carrera docente, y se estire y deje cobrar el 82% móvil para pasar aproximadamente a ser un 60%, o un poquito menos o un poquito más. Entonces, los jubilados pasarían a cobrar, cuando yo me jubile pasaría a cobrar mucho menos con este cálculo. Por lo tanto, con el argumento del déficit es toda una preocupación, porque hay algunos puntos que no son claros, sabemos que van por ese lado, pero no está claro sobre cómo sería el proyecto de ley. Bien, y al mismo tiempo el discurso del gobierno es que si hay alguien que está jubilado, son derechos adquiridos, no le va a pasar nada y no le va a afectar. Lo cual es una falacia, no es así, porque en la primera parte yo lo expliqué a esto de cómo afectaría un jubilado activo, y esto hay que decirlo porque hay un sector de jubilado que está pensando que porque ya está jubilado, no le va a pasar nada, y acá no hay jubilados VIP. Pasan a ser todos de la misma manera, la reforma previsional impacta en todos por igual. Lo mismo pasa con la edad, porque por ahí Bien, nosotros tenemos, bueno, acá en el Departamento Federal tenemos a nuestra senadora que había manifestado en algunos medios que ella votaría a favor si se comprometiera a que solamente va a afectar a los nuevos docentes. sí, no, hay una tabla que es un informe que pasó el gobierno, que hay una escuadra progresiva que habla sobre cómo empezaría a afectar. Porque ¿qué dice el gobierno? Esto se empieza a resolver en 5 o 10 años. Y no es así, por los detalles que acabo de describir antes. Ahora, nosotros tenemos que decir esto, porque hay un sector que dice, ustedes se jubilan antes. Y para que entienda el oyente, la mujer, la docente, trabaja 25 años, se jubila a los 52, el varón a los 54, también con 25 años de servicio.
Ahora, hay que decir que nosotros aportamos mucho más a la caja que el común de los compañeros de los empleados públicos. Y esto busca más o menos un equilibrio y justifica el por qué nos jubilamos antes. En el caso de las maestras especiales, que se jubilan con 20 años de servicio y 45 de edad, hay que mencionar en el contexto laboral en que se desempeñen, con todas las particularidades que implica la educación especial. Bien, hay todas unas cuestiones que están fundamentadas y que están bien explicadas. Ahora, hay dos argumentos que dice el gobierno. Una es que la caja tiene un déficit y hay que resolverlo, y pareciera que nosotros somos los culpables, y no es así. La misma ley 8.732 dice que el Estado tiene que buscar la forma de resolver ese déficit, y nosotros decimos sí, es así, pero de ninguna manera sacando derechos a los docentes y a los trabajadores. Y también en el otro sentido decir que nosotros buscamos interpelar a todos los legisladores, ya que vos lo mencionaste, porque no queremos que vuelva a pasar lo que pasó con la ley OSER, donde los legisladores dieron el visto bueno, el diputado y senadores apoyaron el proyecto de Frigerio, sean del partido que sean, y pareciera que acá no pasó nada. Entonces, de alguna manera van a tener que dar alguna explicación a la sociedad, van a tener que ir después a las escuelas, a los actos, o a los hospitales, o a donde sea que sea un ámbito público, y dar explicaciones de por qué quitaron derechos a los trabajadores. Claro. OSER fue un gran tema también acá en el departamento. Bueno, y ahora ¿cuándo se cree que va a comenzar a trabajarse esta reforma? No, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Mañat, ha dicho que tal vez en 60 días, entendemos que en el mes de abril, puede ingresar el proyecto de ley. Ajá. Bueno, entonces el gremio ACMER va a rechazar esta propuesta que todavía no se sabe exactamente cuál, porque son todas especulaciones y manifestaciones donde no se ha visto todavía el texto oficial, ¿no es así? Es así, no tenemos el alcance, no tenemos en mano el anteproyecto. Vivimos preguntando a diferentes legisladores si les llegó el proyecto y nos dicen que no hay, que todavía no se socializó. Por lo tanto, estamos a la espera. Lo que sí, entendemos que, por ejemplo, acciones como la que hubo ayer, que salimos a la calle y que venimos demostrando a lo largo de todas las últimas semanas, donde nosotros, por ejemplo, la otra semana hicimos una volanteada en los diferentes ingresos de la provincia, donde también llevamos a cabo una movilización en cada lugar, en cada departamento, en cada localidad, con la campaña Un Corazón Entrerriano para Frigerio, para que se sensibilice en cuanto a lo salarial, donde también hace 3 semanas llevamos a cabo una marcha de antorcha en cada localidad, donde vamos haciendo diferentes acciones. Entendemos que pueden empezar a poner un freno a esta intención de parte del gobierno. Porque nosotros decimos esto también, se suma una variable que hay que tener en cuenta. No solamente el sector público está enojado por los bajos salarios, la sociedad empieza a tomar un clima de enojo en cuanto a que el poder adquisitivo se empieza a perder. Entonces el almacenero de la esquina, a modo de ejemplo lo digo, empieza a tener menos ingresos, porque en realidad la sociedad ninguna familia está teniendo dinero como para poder. ¿Cuánta gente ha dejado de ir a comer afuera o se ha dejado de dar ese gusto porque en realidad tiene que administrar de manera eficiente el ingreso familiar? Bueno, todo eso tiene que ver con todo y empieza a generarse un clima que habla de la conflictividad social. Y en eso tenemos que ser responsables y tener mucho cuidado, porque siempre sabemos que cuando hay conflictividad social o el riesgo de un estallido social, siempre los muertos los ponemos nosotros. Hablando precisamente de eso, ¿podrías comentar cuáles fueron los inconvenientes que hubo ayer en la marcha? ¿Hubo situaciones de violencia que estaban reflejando algunos portales de la provincia? Porque yo estuve revisando varios y no son todos los que están manifestando esto. ¿Qué fue lo que sucedió ayer durante esta marcha de antorchas? Aparecen 2 compañeros que expresan de que recibieron impacto de un proyectil. Víctor Hut, que es un compañero de Uruguay, e Ivana Reset, que es de Paraná. El impacto lo recibe en el rostro Víctor, y en el rebote le pegan en el brazo a Ivana. Así que terminada la marcha, por supuesto, en el acto repudiamos toda acción de violencia,
fue frente a la caja de jubilaciones, frente al edificio de la caja. La verdad no somos peritos balísticos ni nada que ver, pero entendemos que pudo haber venido del edificio por cómo se da esa esquina. Y lo que nos dicen posteriormente es que es un impacto de bala de un calibre 22 que llegó con menos fuerza y le impactó a unos centímetros del ojo de Víctor, lo cual nos preocupa sobre todo porque habla del clima de época, habla de lo que cualquier malentonado, desquiciado que pueda andar con un arma de fuego pueda tirar al azar y lastimar a alguien. En este caso fue a Víctor. No fue grande la lastimadura, primero por el calibre y segundo entendemos porque llegó con menos fuerza. Los riesgos que implica, ¿no?, esto de tirar balazos al aire, que sabemos que por una cuestión de la física la bala vuelve, lo cual nos preocupa. Llevamos a cabo la denuncia en la Fiscalía en Paraná y bueno, estamos viendo, hicieron un chequeo médico y lo que nos dicen es que es un disparo de bala. Y la presencia policial fue contundente también, por lo que vi en las fotos. Sí, dentro del marco de lo racional, del resguardo, hay un oficial que se acerca en primera instancia y me pregunta a qué se debe la expresividad, la manifestación. Nos fuimos claros, también le pedimos los datos al oficial y bueno, eso estuvo dentro del margen de lo normal. Sí, la verdad es algo inusual también para la historia nuestra en lo que tiene que ver con nuestra historia de reclamos, de que tengamos un herido con un proyectil, y sobre todo si es un herido de bala con todo lo que eso implica, ¿no? Exactamente, y preocupante, y también para tener en cuenta y poder que la comunidad, la sociedad lo tenga presente. Mirá, muchísimas gracias por la comunicación, creo que ha sido claro. Lamentablemente, por ahí lo que la sociedad reclama siempre o nos critica a los docentes que reclamamos nuestro sueldo, porque hay un montón de otras cosas que están incluidas cuando el Estado se retira, cuando el Estado decide no hacer oídos sordos a los reclamos de la educación y que directa o indirectamente repercute en la comunidad, en la sociedad. Precisamente estábamos hablando recién de salud mental, acá también en el programa estábamos hablando de eso, y que eso llega al aula, llega a los docentes, llega a nuestros alumnos, a los padres, y que somos como una caja de resonancia donde buscamos estrategias, buscamos formas de contener esas situaciones y que la mayoría de las veces quedamos solos. Sí, tal cual, es tal como decís, la escuela es una caja de resonancia, es una válvula de escape de las problemáticas sociales. Ayer decíamos que el docente es el primero en ponerse el sistema educativo al hombro porque recibe al chico que viene con problemas de la casa porque el papá quedó desocupado, porque no se llega a fin de mes, porque no se puede comer. Todas esas problemáticas repercuten en la escuela, por supuesto repercuten en el aprendizaje, y donde nosotros también decimos que tiene que quedar claro a la sociedad, no solamente estamos reclamando aumento, sino estamos defendiendo el derecho a la educación. Y cuando decimos el derecho a la educación, decimos que el pibe tiene que estar en la escuela en condiciones óptimas, con un edificio acorde, que no esté pensando que se le va a caer el cielo raso en la cabeza, que no esté pensando que se puede llegar a quedar electrocutado porque hay una pérdida de electricidad por falta de inversión, por falta de resguardo de parte del gobierno provincial. Y siempre el docente termina siendo aquel que termina inclusive escuchando al papá que se quedó sin trabajo, haciendo de psicólogo muchas veces. Entonces, y que muchas veces también el docente termina siendo foco de algunas estigmatizaciones y señalamientos por parte de la sociedad, porque es totalmente fácil señalar a un docente porque haber pasado alguna vez por el sistema educativo nos genera la autoridad de poder opinar, y eso es una falacia, no es así. Para opinar de la docencia primero hay que haber estudiado de docente y bueno, y no caer en esto de que libremente y gratuitamente se puede opinar de la tarea docente, ¿no? Porque muchas veces uno escucha a algunos que dicen, bueno, en mi época la maestra no faltaba nunca, muchas veces escucha la escuela antes era otra cosa. Bueno, yo recuerdo antes del régimen de licencia actual, yo tuve una maestra que perdió un embarazo, siempre lo digo, porque el régimen no la contenía, y eso no es humano.
Por supuesto que afecta la vida terriblemente, de manera sensible, la vida de un docente, de una persona. Ahora, porque el marco normativo de licencia no la contenía, es una tragedia. Por lo tanto, bueno, ese sentido humano lo tenemos que buscar y lo tenemos que volver a generar y hacer que la sociedad lo pueda entender. Sí, adquirir esos derechos no fue fácil. Bueno, mira, te iba a despedir, pero me llegó una pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir soportando que nos limiten a 36 horas o un cargo y 18, mientras que la privada pueden tomar 1000 horas y nos perjudican la lucha no haciendo paro porque les alcanza? Explotados estamos, dice la docente. Bien. Ahí hay que tener en cuenta que en su momento hubo una disputa judicial donde nosotros hicimos ese planteo y donde SADOP también lo hace. SADOP es el sindicato de docentes privados y ese fallo, hay un fallo de la justicia que lo favorece a SADOP. Por lo tanto, eso es una pérdida en la justicia con SADOP y genera la situación que acabas de mencionar. Ajá. Bueno, ahí está respondido entonces para la docente que nos está escuchando. Bueno, gracias Pachi por la comunicación, creo que ha sido claro, es importante que la comunidad se informe y pueda generar su opinión para seguir defendiendo la escuela pública, así que bueno, gracias por la comunicación y me gustaría que dejes el último mensaje a todos los docentes, que son muchos los que nos están escuchando. Bien, bueno, yo hace unos días iba a pasar por Conscripto Bernardi y bueno, por una cuestión de agenda tuve que seguir de largo, pero mi intención es por lo menos en las próximas semanas pasar y visitar las escuelas porque también es parte de nuestra política gremial. Decir esto de que no solamente alcanza la militancia o la participación descargando la bronca en las redes sociales, sino que tener en cuenta que en toda actividad que genere el sindicato de reclamo, siempre sirve poner el tiempo y el cuerpo un ratito. Que haya una actividad en federal, una volanteada en la ruta a la salida de Bernardi o de Sauce de Luna, ir un rato implica comprometerse. Todos podemos y tenemos que poner nuestro granito de arena destinando un ratito de tiempo y el cuerpo a acompañar diferentes acciones. No alcanza y después uno se puede llegar a arrepentir con solamente participar en las redes sociales y volcar nuestra bronca en las redes sociales. Hay que participar y tener en cuenta que acá nadie se salva solo, sino que se sale de manera colectiva, en grupo. Bien, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, que tengas un buen finde y bueno, a seguir adelante con la lucha en defensa de la escuela pública, de nuestros gurises y de la representatividad y la identidad que tiene la docencia entrerriana, que no todas las provincias la tienen. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Un abrazo grande y gracias por el espacio. Gracias.